mujer quedado viuda se une al temor de volver a sus casas por las amenazas de muerte que hay contra ellas. Ese es el día a día de estas 4 mujeres indígenas de la etnia Ashaninka en Perú que perdieron a sus esposos al tratar de defender sus tierras. Jorge Ríos, quien fuera esposo de Ergilia Rengifo, fue uno de los asesinados por los presuntos madereros ilegales. Ríos, al igual que los otros indígenas, solo querían la titulación de sus tierras para así evitar la tala ilegal que se hace en la región selvática de Ucayali. Rengifo levanta su voz para exigir al gobierno la búsqueda del cuerpo de su esposo y de los otros hombres, aunque dice sentirse decepcionada. A mí me apena, nosotros no somos cualquier animal para que el gobierno vende sobre de encima de los empresarios, concesionarios. Eso a mí me apena, me indigna a mí. Las viudas ashaninkas asistieron en Lima a la presentación de un informe de la organización Global Witness, quien enmarca a Perú como el 4º país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente. En la última década, 57 activistas han sido asesinados, incluidos los maridos de las 4 indígenas. Las avenidas principales aledañas a los centros comerciales se han visto invadidas por las llamadas pacas. Establecimientos ofreciendo ropa usada son visitados por personas que afanosamente buscan entre tumultos algunas piezas que le puedan servir para vestir a su familia. La situación es de esta ropa porque es beneficiosa, porque mucha gente pues te está supliendo de esta ropa, porque la ropa que es importada de otro país viene cara y aún aquí son caras. Sin embargo, esta te suplen y es una buena ropa y a un precio cómodo. Según registros, en el año 2006, las importaciones de esta mercadería alcanzó un valor de 5,2 millones de dólares en Nicaragua y hasta el 2004 cerca de 25 millones de dólares. Los productos de segunda mano llegan de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Europa y Canadá. Para Sar Kaz, inversionista de nacionalidad canadiense, Nicaragua es un buen lugar para los negocios. Es un país hermoso. Acabamos de empezar hace unos 6 meses. Todavía estamos obteniendo la experiencia. Estamos intentando de proveer calidad a los mejores precios, aún de la competencia. Estamos aprendiendo del mercado. La industria textilera en Nicaragua es liderada por las zonas francas, que exportan la ropa a precios que serían inalcanzables para los bolsillos de los nicaragüenses. ¿Qué pasa? No es que se esté yendo la ropa, ¿no? La ropa que se va se vende a unos precios que también serían caros comprarlos aquí en Nicaragua, ¿no? Entonces no son productos como commodities o como productos agropecuarios, ¿verdad?, que tienen normalmente un nivel de precios que andan igual en la región, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente, igual deberíamos también de analizar qué diferente se viste la gente en los últimos años, ¿verdad?, que no tenían la alternativa de ir a comprar ropa de paca. Porque yo le llamo ropa de paca. La ropa usada ya para mí es otra cosa. Para mí es la que deberían de haber en las iglesias, esto y el otro, para la gente necesitada y además gratis. Existen diferentes tipos de tiendas según la exigencia y el poder de adquisición. Centros comerciales, mercados populares, barrios y comunidades que ven de este negocio una oportunidad para subsistir. Pacas usadas o no, lo cierto es que este tipo de mercadería viene a estirar el endeble salario de los nicaragüenses. Gilmar Miranda, Hispan TV. Televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. Las frondosas laderas del norte de la India se hallan cubiertas de densos bosques. Su impresionante belleza atrajo a Rajneesh y Rashmi Jain hace 20 años, según nos explica Rashmi. Initially, the idea was that both of us wanted to change our own lifestyle, to change living in the city and come to an area which was rural. Decidieron arriesgarse y seguir su sueño. En medio del bosque levantaron la pequeña aldea de Abani, alejada de todas las comodidades, electricidad incluida.
Al estar alejada de todo suministro, como tantas comunidades rurales de la India, instalaron paneles solares para generar luz eléctrica. Idílico, pero no por mucho tiempo. Todos los años los incendios arrasaban el bosque, amenazando su aldea y sus propias vidas. Durante la estación seca, miles de toneladas de pinocha forman un manto que cubre todo el suelo del bosque y que puede resultar altamente inflamable. Hasta que un día se preguntaron si las acículas de pino podrían servir para algo. Because there's so much fire every year, we realize that there is a potential there is energy there. Can we harness that energy? And that's what sent us in the direction of generating some kind of usable energy from pine needles. Le pidieron a los aldeanos que recogieran la pinaza antes de que se incendiara y que se las trajeran a Ragnis. Al principio, todos pensaron que estaban locos. These guys are paying us for collecting pine needles, so they must have lost their nuts and bolts somewhere, you know. And literally it was like that. They were laughing at me. Pero Ragnis y Rasmi estaban convencidos de que con la recolección de la pinaza podrían proteger el medio ambiente y cambiar la vida de la gente. La resina que contienen las agujas de pino es un combustible que al calentarse produce gas que pone en marcha un generador. 100 kilovatios de electricidad limpia y renovable que ahora llega a los 20 hogares de Abani y a sus negocios. It was so simple. It was amazing for me to see my first power plant started generating power. I was almost on the verge of crying. It was really a magical moment for me. There's a lot of innovation to get to the goal of universal access to energy for all. Olaf Kjørben, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A lot of the most practical and pragmatic ideas, you'll find them more often at the local level where it matters most. En Abani siempre se ha trabajado la seda fina, pero ahora con energía eléctrica y maquinaria pesada se ha podido aumentar considerablemente la producción, proporcionando salarios mínimos para 15 personas. We feel it can be done anywhere and everywhere. Aunque el 85% de la India rural todavía no dispone de electricidad, sistemas a pequeña escala como el gasificador de las acículas de pino de Abani están cambiando la situación y demuestran que las soluciones sencillas pueden ayudar a resolver grandes problemas. Reportaje producido por Patrick Fries para las Naciones Unidas. Solo un nombre será eterno. Solo él la era cambió. Solo un rey tiene un himno que por siempre se escuchará. En lo que llevamos de año, las autoridades sanitarias de Venezuela han detectado más de 80.000 casos de dengue, una enfermedad mortal transmitida por los mosquitos. En Brasil, desde el 2009, el virus se ha llevado la vida de casi 3 millones de personas. La esperanza es un mosquito que científicos brasileños han modificado genéticamente y que podría ser capaz de erradicar este mal de la tierra. María Rodríguez Abalde ha visitado el laboratorio donde nació el insecto ilusionante. Según la Organización Mundial de la Salud, se registran entre 50 y 100 millones de casos de dengue en el mundo. Es Asia la que copa el 70% de las infecciones, un 16% para África y la zona tropical del continente americano, la que contempla un 13%. El Salvador es la nación con mayor número de casos, con 98 por 100.000 habitantes. Si nos trasladamos a la región andina, es Colombia la primera nación con una incidencia de 111. Pero es Brasil la que encabeza esta lista en el cono sur y en el continente, con 2.800.000 muertes reportadas entre 2009 y 2014.
una enfermedad que resurgió en el año 81 después de haber estado ausente durante 20 años. Con el crecimiento desordenado de las ciudades, el 80% de la gente ahora vive en lugares urbanos. Algunos con falta de saneamiento y acumulación de basura, esas zonas se convirtieron en criadores importantes del mosquito del dengue y hubo una expansión de la enfermedad. Por eso el Ministerio de Salud de Brasil puso el año pasado a más de 600 ciudades del país en estado de alerta o riesgo. En esas urbes han sido reforzadas las medidas para combatir al mosquito transmisor que con las habituales lluvias de los meses del verano austral encuentra el hábitat ideal para su reproducción. Hasta el momento los únicos medios de prevención eran evitar la acumulación de espacios de aguas estancadas, uso de repelentes o pulverización de pesticidas. Una de esas medidas es la liberación de mosquitos genéticamente modificados, un sistema que se realiza en uno de estos laboratorios de Sao Paulo, donde se produce la variante macho o X513A de la especie. La introducción de 2 genes adicionales hacen que este mosquito tenga otras características. Solo las hembras, como en otras enfermedades como el paludismo, tienen la capacidad de transmitir la enfermedad a los humanos. Nos liberamos del macho, ¿no? El macho transgénico, que se va a buscar las hembras en el ambiente. Y lo que va a acontecer es que toda su progenie, todos sus hijos, se van a morir antes de llegar a la fase adulta, la fase que transmite la dengue. Aquí es donde se está almacenando al macho, que posteriormente será liberado en el exterior. Según los ensayos previos, marcan una reducción de más o menos el 86% de la población salvaje. Por el momento se pretende minimizar el número de casos de dengue. Quién sabe si en un futuro erradicarlo del todo. El dengue es una infección vírica que causa síntomas gripales que cuando evolucionan se convierte en grave con fiebres altas y dolores musculares que derivan en hemorragias y fallo orgánico. No existe vacuna en su contra ni tratamiento específico, pero su detección oportuna reduce la tasa de mortalidad. Con este tipo de programas también se está teniendo en cuenta otras circunstancias. Sin el uso de insecticidas ni entrar en casa de nadie, estos mosquitos entran en sus hogares por ventanas y puertas y es muy difícil llegar a ellos. Sería imposible localizarlos con otro tipo de métodos de control. Brasil sufrió una de las plagas más grandes de dengue el año pasado. Evitar que eso se repita es el objetivo a medio plazo. María Rodríguez Tabalde, RT. La partida de una persona cercana nos afecta y en algunos casos nos toma por sorpresa. Como ciudadanos, ante este suceso debemos tomar en cuenta algunas obligaciones. Si la persona fallece por causa natural o enfermedad en un centro de salud, es necesario que el médico del centro de salud expida un certificado de defunción. En este documento debe aparecer la identidad de la persona que ha fallecido y las causas de su deceso. Con este certificado y el DNI del fallecido, acude al RENIEC o oficinas registrales de tu localidad para inscribir la defunción. Ambos trámites son gratuitos. Si la persona fallece por causa natural o enfermedad en un domicilio, debes llamar a un médico del centro de salud más cercano para que expida el certificado de defunción y seguir los pasos del ejemplo anterior. Pero si se tratara de una muerte violenta, producto de un accidente, suicidio u homicidio, debes llamar a la Policía Nacional al 105. Quienes comunicarán lo ocurrido al Ministerio Público, que enviará a un fiscal de turno, pues es la única persona autorizada para ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue local. En estos casos es obligatorio realizar una autopsia, para que el médico legista certifique la muerte y las causas del deceso. Con el certificado del médico legista, los resultados de la autopsia y el oficio que tendrá que emitir la Fiscalía o Policía Nacional, debes acudir al RENIEC o oficinas registrales de tu localidad para la expedición de la partida de defunción. Recibirás este documento luego de 10 días hábiles. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otros. Comparte tus derechos.
Lo que se inició como una simple línea de alambre de púa se convirtió con el paso de los años en el Gran Muro de Berlín. Para finales de los años 70 se había convertido en un complejo sistema de seguridad vigilado minuciosamente para que nadie pudiese cruzar ilegalmente al Berlín occidental. Lo primero que se construyó fue una pared, el primer obstáculo en el camino que cruzaba hacia el oeste y del comienzo de la zona que se llamó la Franja de la Muerte. Tras esa pared se había colocado una suerte de alfombra con púas, más conocida como el césped de Stalin, y una barrera antitanques. A ello continuaba una cerca de alambre de púas eléctricas, cables de alarma sobre el terreno y minas para evitar que intentaran construir túneles para cruzar por debajo. Desde arriba la franja era vigilada de cerca por los guardias armados que se encontraban en las torres de vigilancia. Además, se allanaba una franja de tierra para que se registraran las huellas de eventuales fugitivos y además se colocó una línea de barricadas para detener los vehículos. Por último, estaba el famoso Muro de Berlín, una construcción de hormigón de 3,60 metros de altura en forma de L para evitar que cayera si fuera embestido desde el interior. En el caso de que alguien pudiese llegar hasta allí a pie, todavía existía un último obstáculo, un tubo construido en lo más alto que dificultaba cualquier intento de escalarlo. Del otro lado, como es sabido, la pared se había convertido en un gran lienzo para los grafiteros. Pedazos de ese muro fueron tomados como un souvenir por la gente que se había reunido 25 años atrás, cuando finalmente el cruce al Berlín Occidental fue liberado. Los niños y los jóvenes somos el futuro del país y como menores de edad tenemos derechos para garantizar nuestro sano desarrollo, desde que nacemos hasta que cumplimos los 18 años. Ir a la escuela, una alimentación completa, un ambiente sano o jugar son algunos de nuestros derechos y debemos conocerlos para exigir que se respeten. Si piensas que tus derechos no son respetados, acude a la CNDH, donde te orientarán y te defenderán. Pérez y Álvarez y Hernández, que son propietarios de negocios. Los latinos estamos demostrando que podemos no solo trabajar, sino generar empleos. Univision se unió a la Universidad de Stanford para crear una iniciativa para precisamente ayudar a empresarios hispanos. Víctor Arias está aquí para explicarnos cómo lo podemos hacer. Señor Arias, gracias por estar aquí con nosotros. Señor Ramos, gracias. Buenos días. Buenos días. A ver, hay 4 millones de empresas hispanas aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el potencial que tenemos en este país?
Pues muy grande, Jorge, así como lo sabes tú. Ya para 2050 vamos a ser casi 1/3 de la población aquí de los Estados Unidos. Ya para el año 2015, nuestra propia población como mercado, estamos en los top 15, los 15 más grandes mercados globales. Entonces somos más grandes que la China y Brasil. Entonces es muy importante asegurar que estas empresas latinas crezcan bien y sean fuertes. Ahora, solo un muy pequeño porcentaje de estos 4 millones de negocios hispanos son millonarios. ¿Cuál es el principal error que cometen los empresarios latinos? ¿Por qué no pueden crecer tanto? Así es, mira, parte es sobresalir a veces y aunque desarrollamos 4 veces más negocios que ningún otro grupo, hay falta de capital, hay falta de herramientas. Entonces, esta iniciativa, una de las metas es crecer negocios o fomentar el crecimiento a través de capital, de herramientas que son muy importantes para los empresarios para crecer las propios negocios. ¿Para qué somos buenos? Hábleme de en qué área somos más exitosos los hispanos que en otras. ¿Qué sabemos hacer bien? Bueno, yo creo que hay un espíritu como entrepreneurs. Si hay un modo de entrarle a un negocio donde hay un gap, ahí nos metemos como empresarios, así tenemos el espíritu. Lo que pasa es que hay que formar relaciones con empresarios o empresas mayores que tengan necesidad de formar una partnership con una empresa más pequeña. Entonces tenemos que formar esas relaciones muy fuertes y tener el conocimiento de cómo hacer eso y tener también el capital para hacer eso. Eso es muy importante. Señora, déjame terminar entonces con esto. Hábleme de esta colaboración de la Universidad de Stanford. ¿Cómo ustedes en Stanford pueden ayudarle a empresarios que nos están viendo en estos momentos y que dicen, yo quiero ser millonario, yo quiero tener éxito, pero necesito su ayuda? ¿Qué es lo que usted le puede ayudar a estas personas? Mira, parte de la iniciativa tenemos tres metas aquí, 3 proyectos. La primera es hacer las propias investigaciones, crear las bases de datos que son importantes para hacer, tener estrategias, saber cómo sobresalir. La segunda es formar programas de liderazgo para ayudarles como herramientas, como te dije. Y la tercera es tener los recursos que trae una universidad como Stanford. En la primera área de investigaciones es esencial identificar cuáles son las empresas latinas. Claro. Tú dijiste que son 4 millones, solamente tenemos datos para 1 millón de esas empresas. Y entonces, por medio de una encuesta, estamos tratando de confirmar y validar quiénes son los empresarios de esas empresas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay empresas, como te dije, mayores que quieren participar con empresas más pequeñas y no saben cómo. Entonces hay que comunicar esos datos con esas empresas, pero también con las empresas pequeñas para que conozcan cómo hacer negocios con ellos mismos. Señor Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros, se lo agradezco. Si usted es dueño de un negocio y necesita más información sobre este programa, puede visitar la página de univision.com/prosperidad. El Perú inauguró la COP20, la cumbre más importante de cambio climático del mundo, donde se adoptarán decisiones para la reducción de gases de efecto invernadero y se avanzará hacia un nuevo acuerdo climático universal. Este año ha habido varios En el marco de esta cumbre, dirigentes del Frente Amplio salieron a denunciar la inconsistencia del gobierno al atentar contra la institucionalidad ambiental. Y el balance que tenemos en Tierra y Libertad es que este año ha sido negativo, ¿no? Y es más, lo podríamos considerar como el peor año en la última década en materia de retroceso
en cuanto a institucionalidad ambiental, en cuanto a políticas públicas, una serie de herramientas y una serie de instrumentos que el Perú supuestamente tenía que avanzar y que por el contrario hemos retrocedido abiertamente. Además denunciaron que en los últimos años más de 50 líderes ambientalistas han sido asesinados y el Estado no les ofrece el derecho a la vida. El Perú actualmente figura en el ranking mundial como el cuarto país en donde la existencia de defensores ambientales, el ejercicio de defender el ambiente es más peligroso. Es decir, en los últimos 2 años ya se dan cuenta de por lo menos 50 defensores ambientales que han muerto en nuestro país. Por otro lado, también denunciaron normas que el gobierno pretende implementar, que irían contra áreas naturales protegidas y manglares como este que podrían desaparecer. Hacer si se quiere, un represamiento de agua, que es lo que se quiere hacer, no solamente va a afectar a los pequeños agricultores, va a afectar al manglar, porque el manglar es la conjunción del agua marina con el agua dulce. Esto en proporciones más o menos equilibradas. Cuando el agua dulce venga en menor cantidad, lo que va a hacer es desaparecer los manglares y todo el ecosistema que está ahí. Para los defensores ambientalistas existe una incoherencia por parte del gobierno, frente a su posición en la cumbre del cambio climático y lo que está haciendo con sus recursos naturales. Lo que plantean los ambientalistas es que debe haber un cambio en el modelo económico, ya que los últimos paquetes implementados por el gobierno benefician a las empresas y no al medio ambiente. Jorge de la Quintana, Hispan TV. Derechos de las niñas y los niños. Nuestros derechos son como un escudo que nos protege para crecer libres y seguros. No importa qué tan diferentes seamos, todos los niños tenemos derecho a ser felices y respetados. Acércate a la CNDH y conócelos. Los derechos de las niñas y los niños son un compromiso. En el poblado de Timbumeri, al sur del lago Chambri, suenan los tam-tam garamut para anunciar la ceremonia de iniciación de los hombres cocodrilo. Desde el amanecer, todos los hombres del pueblo han empezado a trabajar para preparar el ritual. Cerca del río, al lado del tambarán, construyen el nido del cocodrilo. Sacan el lodo con cubos para que los tambores de agua tengan la profundidad suficiente y cercan el recinto con ramas de palmera y hojas de bananera. Los no iniciados y las mujeres no podrán ver lo que sucederá en el interior. Mientras, los jóvenes preparan unos envueltos de palmera que representan cabezas de los reptiles sagrados. Las adornan con cintas de palma cortadas en forma de colas de cocodrilo y también con flores y hojas. Las paredes del recinto quedan bien tupidas. Nadie podrá ver desde fuera lo que suceda en este cercado que representa el corazón del espíritu del rey de los cocodrilos. En su interior se comprueba que el tronco de la palmera, que hará las veces de la cola del reptil, se desliza correctamente. Cuando el tambarán queda tapado también por las ramas de palmera y bananera, finalizan los preparativos. El sacrificio al que se someten los hombres de estas sociedades del Sepik es una verdadera tortura. Varios centenares de cortes dejan esculpida su piel a semejanza de sus dioses reptiles. Las incisiones alrededor de los pezones representan los ojos del cocodrilo. Las de los hombros, el torso, la zona superior de los brazos y la espalda simbolizan otras partes del cuerpo del cocodrilo.
Los enormes garamut anuncian el comienzo de la ceremonia nada más caer el sol. Nuestras cámaras se abrieron paso entre las ramas del nido de cocodrilo. En su interior, 7 hombres desnudos exhibían los 2 tambores de agua, el femenino y el masculino. Pronto, el corazón del rey de los cocodrilos comenzó a latir. Su sonido imitaba a estos poderosos saurios. Fuera, decenas de guerreros danzaban al compás de sus chapoteos. Gritaban a coro para avivar la fuerza de su dios, que movía la cola de palmera en símbolo de aprobación. Los no iniciados siempre presencian desde lejos el espectáculo, sobrecogidos por los extraños sonidos que escuchan. Sin duda creen que proceden del más allá. El jefe de los guerreros golpea el suelo con su cola ceremonial. Desde el nido, los tambores de agua contestan. Es imprescindible acompasar todos los elementos para que el espíritu del rey de los cocodrilos acuda y posea a los iniciados. Creen que al principio solo había agua. Entonces el cocodrilo creó la tierra y en ella se formó una gran grieta. El cocodrilo la fecundó, dando origen a todas las especies. Luego abrió sus fauces y de su mandíbula superior surgió el cielo y de la inferior el suelo. El aspirante es conducido al interior del tambarán. En esta ocasión se trata de un iniciado que ha pasado muchos años fuera de esta comunidad. Ahora, mediante el sacrificio, reafirmará públicamente su pertenencia a ella, despreciando las influencias externas con las que se haya podido contaminar. En el exterior, los guerreros siguen alentando al Gran Espíritu. Pronto la sangre purificadora será derramada. Tumbado sobre una tabla y asistido por un acólito, el iniciado espera el contacto con la cuchilla. Antes habrá ingerido unas hierbas narcóticas que le enajenarán y amortiguarán su suplicio, aunque en esta ocasión solo sean los últimos cortes de confirmación los que labrarán su piel. Las heridas serán tapadas con barro y con el guac, un aceite vegetal de alto poder antiséptico. El resultado será unas cicatrices en forma de escamas.
El iniciado es ahora conducido hasta el nido del Gran Espíritu. Ya es un hombre cocodrilo. La tradición se ha cumplido. La simbiosis de hombre y reptil mantiene vivos los códigos ancestrales del gran río de las aguas negras. Solo un nombre será eterno. Solo en la era cambió. Solo un rey tiene un himno que por siempre se escuchará. Apenas son las 7 de la mañana y en un puesto de salud ubicado en la periferia de la ciudad de Guatemala ya hacen fila muchas madres para que un nutricionista atienda a los pequeños que sufren desnutrición. En este lugar miden y pesan a los pequeños para darles un tratamiento adecuado a los que presentan síntomas del padecimiento, empezando por medicina y alimento. Me dieron vitaminas para que mi nena se recupere y gane su peso que tiene que tener y ya no esté desnutrida. El nutricionista del centro de salud explica que solo en esta región el 30% de los que atiende presenta los síntomas, comparado con un 50% a nivel nacional, según el Programa Mundial de Alimentos, aunque en algunas regiones del interior del país llega hasta un 80%. Agrega que por medio de concientizar a la población se pueden realizar cambios importantes. Inculcando una cultura de planificación familiar que es tan importante para prevenir la desnutrición, cambiando ciertas ideas respecto a alimentación, lactancia materna. Aunque los resultados reales de los esfuerzos serán visibles hasta dentro de muchos años, dice que lo importante es que la desnutrición se está combatiendo, algo a lo que se suma el Programa Mundial de Alimentos, quienes junto a varias instituciones nacionales y extranjeras hacen grandes esfuerzos para combatir la desnutrición. La buena noticia es que en ese primer año se ve ya una reducción de 1.7% de la desnutrición crónica. Lo cual, a nivel de los municipios priorizados por el Plan del Pacto Hambre Cero, que son 166. Nunca en el pasado se había avanzado de tal manera, agrega Méndez, quien ve con mucho entusiasmo los cambios a futuro en el problema de la desnutrición crónica en Guatemala. Según autoridades de salud, se han realizado estudios médicos que dan cuenta que un niño que no recibe una debida alimentación los primeros 2 años de vida sufrirá daños irreversibles en el cerebro y el cuerpo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. El polémico tema del aborto sigue provocando pasiones encontradas en los Estados Unidos. Los que se denominan pro opción dicen que la mujer tiene derecho a elegir y los que se autotitulan pro vida califican al aborto como asesinato. Yali Núñez nos lleva a visitar una clínica en Texas en donde estas dos tendencias irreconciliables se enfrentan cada día del año. Esta es una mañana común frente a la clínica Whole Woman's Health. Ellos son manifestantes que se oponen a los abortos que se realizan en este centro médico. Ricardo Miner se identifica como provida, o sea, contra el aborto. Él encabeza estas protestas. No han diferenciado en lo que es el bien y el mal. No se han dado cuenta que están ayudando a cometer un asesinato. Al otro lado de la pared está Cristina, quien administra la clínica y tiene una postura pro opción, porque ella cree que la mujer debe tener el derecho a decidir sobre la terminación o no de su embarazo. Es un proceso médico que es legal, es el derecho de la mujer. Cada mujer tiene su historia, cada mujer tiene la razón para terminar su
su embarazo. Desde que en el sur de Texas se aprobara una ley que endurece los estándares para la realización de un aborto legal, esta clínica se ha vuelto el símbolo de la discusión de este controversial tema. Cada semana manifestantes se reúnen frente a sus puertas para pedir que la cierren. Y de hecho sí ocurrió en el 2013, cuando la ley que le permitía operar fue modificada y ahora exige que las clínicas se conviertan en clínicas de cirugía ambulatoria, algo así como pequeños hospitales. Cuando cerraron, Cristina dice que las consecuencias fueron nefastas. Vinieron, nos dijeron que tenían que ir al hospital por mucho sangrado. Sangraron demasiado, tenían bastantes cólicos, pero el embarazo todavía estaba ahí. La decisión de reabrirlas llegó con la apelación que los pro-opción presentaron a la Corte Suprema, ya que este es el único centro que realiza procedimientos de aborto en McAllen y sus alrededores. La clínica más cercana, aparte de esta, radica en San Antonio. Esto implica que las mujeres del área que opten por el procedimiento tendrían que viajar 600 millas ida y vuelta para terminar con su embarazo. Está cambiando esto, ya se está viendo mucha más objeción al aborto y tenemos la esperanza de que esto se vaya a cambiar. Desde McAllen, Texas, Yali Núñez, Univisión. La Defensoría del Pueblo es el ente que vela por todos los derechos de los colombianos. Paradójicamente, sus empleados denuncian que su director, Jaime Armando Otalora, no viene cumpliendo con las funciones constitucionales que la ley lo obliga. Aquí hace todo lo contrario al interior de la entidad. No está reconociendo los derechos de los trabajadores. En el caso de nosotros, como organización sindical, presentó una demanda ante los jueces de la República buscando la cancelación de la personería jurídica de nuestra asociación sindical. Finalmente, los jueces fallaron en nuestro favor y no conforme con esto, el señor defensor del pueblo presentó una acción de tutela. Otra denuncia es que a algunos funcionarios se le impide escalar legalmente en sus puestos, dándole a veces privilegios a empleados que no están en la capacidad educativa para cumplir sus funciones. Básicamente es porque yo entré en carrera administrativa por medio de un concurso de méritos en el 2010. Igualmente el año pasado solicité por medio de carta al doctor defensor, pues para los encargos que se están proveyendo en la entidad, que me tuviera en cuenta por unas condiciones especiales. Soy profesional, con experiencia, y pues la respuesta fue: no tiene especialización, entonces no le podemos dar nada. A otros compañeros que no tienen especializaciones les dan, sin embargo, unos cargos de técnicos. Las contrataciones informales o de prestación de servicios también son otro aspecto que redunda en la mala administración de la Defensoría.
Tenemos aproximadamente 4.000 defensores públicos contratados mediante contrato de prestación de servicios y se está violando el ordenamiento jurídico porque hay leyes como el decreto 24/0 del 68 y el 3074 del mismo año que le dicen al defensor del pueblo de que él no puede contratar mediante contrato de prestación de servicios para el cumplimiento de funciones que misionalmente le corresponden a la entidad y lo sigue haciendo. Pese a estas denuncias, los empleados de la Defensoría solo piden al defensor que escuche sus peticiones. El llamado que nosotros como representantes de los trabajadores hacemos es a un diálogo constructivo, de que el defensor nos escuche y escuche nuestras solicitudes, nuestras sugerencias. El defensor del pueblo es cuota política directa del presidente de la República. En los pasillos políticos se comenta que el actual defensor estaría haciendo política con su cargo, pues este estaría aspirando en un futuro a la Procuraduría o Fiscalía General de la Nación. Álvaro Altamiranda, Hispano.